Gracias. Se ha vivido en una situación paralela cuando personas sin conocimientos financieros podían presidir cajas de ahorro. Se vive en una situación paralela cuando los responsables de ayer no son responsables de nada hoy. De nada. Mire, hay un elemento común entre ayer y hoy y se llama codicia. Porque cobrar 300.000 euros para no hacer nada es codicia. Es codicia. Usted no tendría que aceptar cobrar 300.000 euros por nada. Y es algo peor hoy no hacerse responsable de lo que ha pasado miles de millones de los ciudadanos volatilizados y mucha gente que ha perdido su casa, mucha gente que ha perdido su casa. La verdad es que un hombre con convicciones, yo no hablaré de religión, sino de convicciones, hubiese pedido perdón. No sé si la justicia le castigará demasiado, viendo cómo suceden los juicios, me temo que no. Pero al menos espero que a la gente de Elche, ciudad que usted quiere, que la gente de Elche no se lo perdone. Y usted cada día, cuando pasee por su ciudad, sea consciente del mal que ha hecho. Mire, solo o en compañía de otros, sin duda en compañía de otros. Porque esta impunidad que ha habido y aún hay, no se hace sin grandes padrinos. Padrinos en muchas partes, Y me temo que aún usted contesta lo que contesta porque tiene padrinos. No cree que ha de contestar realmente las preguntas. No hace falta que conteste. Y es cierto que vemos una persona cariacontecida. Supongo que una fotografía suya o un vídeo suyo del 2009, usted ni se reconocería en aquel hombre triunfador. Ahora hay un hombre que parece cariacontecido, pero me temo que es el mismo. El que con impunidad, como muchos otros, después de años, no pasará nada. Y lo peor, y con esto acabo, dos preguntas. ¿Qué concepto de ética tiene usted? Segunda pregunta. ¿Cree usted en el concepto de ética en el sistema bancario? Gracias, señor Oloriz. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra